Listo. ¿Qué? Ahora sí, el tiempo es de ustedes, niñas. Bueno, el grupo de nosotros, como ves, de Mafe y María Camila Dávila. Pues ¿Sí? yo. Hoy vamos a hablar sobre la literatura de la colonia y la independencia. Cami, pásala. Ya, ya. Esto se me dificulta. Ya. Esa muy Ya, fácil. pásala. Pásala, pásala. Bueno, eh, la disolución del inicio del siglo XVIII y el término en el siglo XIX. Bueno, luego de la conquista del territorio, los españoles impusieron un orden colonial que comprende la época de la organización de los virreinatos hacia 1600 y de los primeros brotes de la independencia. Camila, pásala. Bueno, el origen de la literatura de la colonia y la independencia. En estos siglos, pues España tuvo un interés marcado que se expandió y fortaleció la religión católica. Pues en esas consecuencias las ideas religiosas influyeron en la vida cultural y política de América. Listo, ya. Ahora Mafe. La literatura propiamente criolla inició en la Nueva Granada en el siglo XVII y también en ese tiempo empezaron a aparecer las obras de los primeros escritores nacidos en esa tierra, quienes alcanzaron su plenitud a mediados del siglo XVIII. Entre colonia y la independencia se desarrollaron 4 géneros, que fue los géneros literarios, los poemas, las obras dramáticas y las crónicas. Los géneros literarios tienen el teatro, la lírica, la oratoria, el ensayo, la carta, el poema épico y los diarios. Los poemas tienen son reconocidos, los temas reconocidos en el siglo XVII son A su esquiva amada, El paraíso perdido, la fábula Piramo y Tesbi, la Argentina, Oku no Omichi, El paraíso recobrado y Soledades. Las obras dramáticas, el espectáculo esencial desde el rey hasta los más humildes, el teatro. Crónicas, empezó a caracterizarse la literatura por su pluralidad de voces. Bueno, sigue mi parte, creo, ¿cierto, Mafe? Sí. Yo les voy a hablar sobre las características las características de la literatura de la colonia. Bueno, durante esta primera época de la independencia seguía existiendo la censura del Tribunal de la Inquisición en la Nueva Granada. Por lo tanto, los escritos eran difíciles de publicar, lo que llevó a que la literatura se dedicara a los tópicos religiosos. Entonces, les voy a decir las características como en orden. Bien, la primera es que retoman las principales estructuras formales que se empleaban en el siglo de oro. Se apropiaba de algunos temas de la literatura barroca española. Fusiona la estructura de la crónica con el lenguaje poético y mezcla diferentes temas. También resalta el papel de los conquistadores, los gobernadores y los reyes.
Bueno, la característica de de la literatura de la independencia. Bueno, la primera es que expone los desarrollos científicos y filosóficos. Pues, pásala, Camila. La segunda es de mayor importancia al pensamiento político y social. La siguiente es enfatiza en la actividad periodística. La cuarta exalta el valor del individuo, la libertad y el papel de los libertadores. El periodo colonial. En lo general, esencialmente lo religioso buscaba propiciar la evangelización cristiana de los pueblos conquistados. Fue un estilo dinámico y complicado que buscó los contrastes entre lo serio y lo tribal, y bello y lo grotesco, lo ideal y lo real. Se puede encontrar una crónica eclesiástica que trata temas como la relación hombre-Dios y las injusticias cometidas contra el pueblo indígena al querer convertirlo al catolicismo a la fuerza. Bueno, yo les voy a hablar sobre el periodo independentista, que fue la ciencia y el nacionalismo. Entonces, en la ciencia, varios de los autores más importantes de esta época dedicaron sus escritos a la ciencia, como lo mismo dice, donde se refleja la variedad de flora y fauna y el espíritu de los indígenas. Y en el nacionalismo se configura una idea de nación, aparece un lenguaje propio, se propicia la reflexión sobre la forma de gobernar y administrar, y se desprecia el español y todo lo que tenga que ver con España. Bueno, yo también tengo un dato que es sobre como que las crónicas y la literatura que fueron importantes en esta época. Y fueron las crónicas de Indias, la expedición botánica José Celestino Mutis, Eloy Valenzuela, el periódico Como Denuncia, ensayos de Bolívar y odas patrióticas. Y hay una obra de teatro aquí en Colombia que se llama Las Convulsiones y es muy famosa. En ese tiempo también fue famosa. Bueno, estas obras fueron muy importantes en este periodo de colonia e independencia. Y ya. ¿Habéis terminado? No, No, señora. Ah, ok. siguen los autores. Ah, bueno, Bueno, sí, que ya les iba a preguntar. entonces, comenzando, un autor colonial sería Hernando Domínguez. Domínguez Camargo, que nació en 1606 y murió en 1656. Era un sacerdote y un escritor. Sus obras más reconocidas fueron San Ignacio de Loyola, Ramillete de varias flores poéticas. Ajá. ¿Qué otra cosita? Bueno, yo tengo un autor, de colonial. Es Juan Rodríguez Freire, que nació en 1566 y murió en 1642. ¿Qué obra Pues era un escribió? carnero, había tenido a lo largo las costumbres y los chismes de Bogotá. Perdón, Nasli, ¿cómo es el nombre? Juan Rodríguez Freire. Y pues de la independencia es José María Vergara, quien nació en 1831 y murió en 1872. Su libro de historia es de la literatura Nueva Granada, de la conquista hasta la independencia de 1538 a 1820. Ay, pero ¿qué pasó acá? Y otro autor independentista es José Celestino Mutis, de 1732 hasta 1808.
era un sacerdote y un científico español. Sus obras más reconocidas fueron la flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Y ya, muchas gracias por su atención. ¿Listo? Listo, entonces mire, la literatura de la colonia, pues, se caracteriza básicamente, conquista de la colonia. Bueno, en la conquista resaltan las crónicas. Creo que eso ya lo habíamos visto en noveno, si no estoy mal con ustedes, y en octavo. Resaltan las crónicas porque de alguna forma pues, se está tratando de contar solo pues una versión de la historia. En la colonia, entonces ya aparecen otras cosas. Ya, aunque se siguen defendiendo los derechos de alguna forma de los nativos y de los americanos, no le entiendo. Voy a volver a repetir lo que dijo. ¿Qué parte? La que acabo de decir. Bueno, cuando en la conquista, el tópico en la escritura son las crónicas de Indias, y hay diferentes autores. Uno de ellos es Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, otro puede ser Fray Bartolomé de las Casas. También hay una obra chilena que se llama La Araucana, y es muy buena. Y de alguna forma busca contar lo que fue el encuentro de las dos culturas o el proceso de invasión de los españoles, digámoslo así. Pero entonces llega la colonia, y en la colonia se comienza a contar cómo fue ese paso de la conquista a la civilización. De alguna forma entonces ya comienzan a surgir las ciudades, que es el caso del Carnero. El Carnero es una de las obras más representativas de la colonia, y es porque relata lo que fue la fundación de Bogotá, ¿sí? Que si es una obra divertida, para nada, es una obra aburridísima, porque, o sea, tiene un lenguaje todo raro, aparte de eso, y es larga, pero es pura historia, y son cosas que uno dice, pues ni me interesa, pero busca contar lo que es la historia. Tenemos entonces, en Santander tenemos aunque esta obra es nueva, o sea, no es tan viejita, es una obra de Pedro Gómez Valderrama, y se llama la otra Raya del Tigre. Yo no sé si ya les había hablado de ¿cómo es que se llama? Del Lenguerque. ¿Sí o no? Geo von Lenguerque. No, yo no lo había escuchado. Uno de los terratenientes o de los fundadores más grandes de Zapatoca. ¿Alguna vez han ido a Zapatoca y se dan cuenta que las calles en Zapatoca tienen el nombre Lenguerque? No, no me he fijado. ¿Sí o no? No, yo no miré el piso. No, las calles, o sea, hay una calle en Zapatoca que se llama la calle Lenguerque. ¿Sí? Bueno, Lenguerque es un alemán que llega a Colombia fugitivo porque había matado a alguien en Alemania, entonces él viene y se refugia acá. Pero con Lenguerque llega a Santander el primer piano de cola. ¿A dónde llega? A Zapatoca. ¿Cómo lo llevan? En mula. Cuando uno va a Zapatoca es muy común ir a es una mesetica en donde uno puede ver los famosos caminos de Lenguerque, ¿sí? Entonces es pura historia, y este libro relata lo que es la historia. Por ejemplo, se registra que Lenguerque tuvo más o menos aproximadamente entre 500 y 600 hijos. Era un alemán. ¿Aproximadamente qué, Miss? 500 a 600 hijos. Parece que en una Uy, isla usted nos había contado. oiga, no hay un mes. Le rendía. ¿Se puede tener 500 hijos?
Era Pero bastante, con 500 de mamá. fiestas. era bastante promiscuo y bastante liberal, pero hay algo particular. Lenguerque no reconoció, o sea, no le dio paternidad a sus hijos. Había algo. Las mujeres, ¿A ninguno? como a uno o dos por ahí. Porque de hecho, aquí en Santander, el rector de la universidad, de las unidades tecnológicas de Santander, se apellida Lenguerque. ¿Sí? Pero miren, el tipo era alto, mechirrojo, o sea, para ese entonces las mujeres, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que en Santander estaba, pues era una cultura nativa, y no sé por qué, pero lo que les había dicho hace como un año, creo, no recuerdo que fue el año pasado, acerca de la Malinche y que las mujeres se derretían por los extranjeros, ¿sí? Es lo mismo que pasó. A las mujeres no les importaba absolutamente nada. Ellas, de alguna forma, incluso dicen el libro, pues, y la historia cuenta, que como que se le ofrecían, ¿sí? Solamente por sexo y ya. No les importaba nada más y reconocían, no le pedían absolutamente nada. Feliz. El venga para acá que no es para eso. Y de hecho, o sea, el libro hace unas descripciones bastante gráficas de que era un promiscuo y en cualquier lugar y no importaba en dónde. Ahora, ¿han escuchado alguna vez que los zapatoqueños son muy, pero muy tacaños? ¿Sí o no? Bueno, ellos tienen fama de tacaños. Y se dice que viene de allá, de Lenguerque. Lenguerque era de alguna forma un abusivo porque pagaba las tierras, o sea, él compraba tierras y compraba tierras, pero no las pagaba al precio que era, ¿sí? De hecho, él tenía como una novia o algo así, pero el tipo, o sea, a él le daba igual, o sea, no era una persona que dijera que, ay, sí, yo soy un hombre de una sola mujer y no sé qué, no le importaba. Pero si hay algo que resaltarle al man es que trajo la cultura, por ejemplo, de la música, que trajo el piano de cola, o sea, muchas cosas de la civilización vinieron con él. Y es la razón por la que Zapatoca es el pueblo emblemático que es. Lenguerque llegó especialmente allá y así se fue construyendo lo que es Zapatoca. En ese entonces Colombia no era un país laico como lo es ahora. Y Lenguerque era una persona totalmente liberal y de todo. Entonces, si ustedes van a Zapatoca y van al cementerio, no sé, los que han ido, si se han dado cuenta que hay una división, ¿sí? Está el cementerio y en la parte de atrás hay una división en donde está Lenguerque. ¿Ninguno de ustedes ha ido a Zapatoca y nadie ha ido al cementerio? No, qué triste. Bueno, el cementerio, o sea, está así y en la parte de allá es como el rincón, la última parte allá del cementerio es en donde enterraron a Lenguerque. Y hay una división, hay una cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia consideraba que Lenguerque no era digno de ser enterrado con los cristianos por la vida que llevaba. Entonces le tienen como era laico, ¿sí? Le hicieron un pedazo de tierra allá, porque de alguna forma, pues la tierra era de Lenguerque, ¿sí? Entonces, allá le tienen ese pedacito de tierra al cementerio y es algo especialmente para Lenguerque y lo que sea Lenguerque, ¿sí? Y no más. Pero entonces, mire muchachos, llega entonces con la colonia, comienza a surgir lo que es la cultura y comienza a contarse. Profe, yo tengo una pregunta, Señor, o no sé si ya la respondió, ya lo dijo. ¿El Enguerque era europeo? sí señor, alemán, ¿Sí? Si ¿Alemán? era alemán. ¿De dónde más es? alemán, ¿sí? Mechirrojo, blanco, alto. Hacen una descripción, Feo, un man feo.
La gente dice, ¿sí? La Sí, pues historia con la dice foto. que el man era muy atractivo, pero ni No, idea. pero Muestre, mande europeos foto, mande son todos. foto. Please, Pero diga esos cómo se europeos, escribe. hay Te voy a algunos que son preguntarle a la todos nonita que si simplones. era O sea, bonito. no es la forma de hablar, sino Me imaginé lo que quieres buscarlo. Espérale, busco acá el nombre. Ajá. Y Miss, usted nos dice que es atractivo, pero pues nosotros no lo estamos viendo, entonces. No, yo tampoco lo vi, o sea, no sé, la gente, o sea, la Mande, historia. mande foto, mande Que foto. toca especular la situación. Agréguela al Face. Pero eso ya Agréguelo al pues imagínense si murió hace como 20.000 años. A Villanueva ya lo buscó. 20.000 años. Uf, yo me pensaba Gracias, que Juan en Esteban. 500. Jovan Lengerke. Ya lo escribió Juan Esteban. Yo pensaba que en unos 800 años por ahí. 20.000, dice que Manera, 20.000 años, Miss. agréguenlo al Que Face. 20.000 años. Listo, Juan Esteban, compártanos la Eso foto vino del hace Lengerke, 4.000 años. compártanos la foto del Lengerke, por favor. Súper feo, o sea, qué gusticos tras de Sí, antes. ahí se veía feo. Ay, Camila, usted Pero se si le las indias ocurre a también uno eran pronunciar feitas. todo horrible, así que no diga nada. Pero murió joven, ¿De cuántos años murió? como de 40 y algo. Sí. Pues imagínese si era En tan esa época era común bonito. morir a esa edad. Pero Compartan, antes, Pero compartan ¿cómo va, o sea, foto. cómo va a tener 500 hijos? Uy, Haber no, vivido también. Miss. Y la Así historia, tampoco. Qué la guapo. Salía de. historia muestra cómo murió. Los 500 hijos de Lengerken. Qué guapo. Es como Uy, no, se decir veía que que, era una bueno, persona arrogante. Sí, sí, era bien era muy guapo. arrogante. Muy Uy, guapo. no, Miss, o sea, la expectativa, usted hablándonos ahí, no, la realidad. ¿Qué se Uy, imaginaban? Una presencia y plata. Esa, Ay, pero es que, o sea, imaginándonos esa otra era la cosa. Era bien belleza de la bigotón y época. guapo. pero es que ustedes, o Por sea, eso, Miss, ¿cómo muestra que murió? ¿El libro muestra o no? pero no el me man tiene acuerdo, más la verdad. presencia que los ñeros que han comido las del salón. A ver, Oscar, Oscar, ¿qué callado, es ese callado, callado, lenguaje? callado, Oscar, callado. Oscar. Oscar, ¿sabe que eso está grabado? ¿Esto está quedando grabado? Ay, papi. Perdió. Con Marcelita. Le voy a enviar a la coordinadora de disciplina, ¿oyó? Ay, póngase nervioso. Mándelo de cabeza. No me joda más de lo que ya estoy jodido. A ver, Ay, se metió el pez solo. espere miro si encuentro. Han reducido de la noche. No recuerdo, la verdad. La verdad no me acuerdo cómo murió el tipo. Pero lo que sí Se es que murió la ahorcado, historia... ¿no? O lo matarían, o se murió de viejo. ¿Pueden buscar la bibliografía, por favor? Es que lo olvidé, la verdad. Voy. Se llamaba Giovanni. Jeobon Lengerke. Yubon, Engerke. Ajá. Único lindo era el nombre. En 10 días cumplía Ah, bueno, años. y Era la bien gente dice que las personas de Zapatoca la mayor parte son monas y altas y de los ojos verdes por él. O sea, que tiene un poconón de hijos regados. Oiga, a mí se están echando pólvora, ¿sí escuchó? Pero Son es que no se trata de eso. Lo que pasa es que pues él tenía, perdóneme, lo voy a decir así sin anestesia, el tipo tenía sexo con cualquiera que se le apareciera y ya. En cualquier Y lugar. pipí loco. Y pues en esa época Entonces era murió una... que era más fácil quedar embarazada porque Claro. era más la alimentación. Entonces se murió una enfermedad de VIH. No, el man. Estaba pensando. Sería lo Era malo. re Se loco. murió un ataque. Todos los de Zapatoca son hijos de él. Yo creo que las mujeres de ese tiempo, pues me imagino las que eran como más nativas, ¿cierto? Imagino que ellos se morían por ese chocolatico blanco. Sí, les llamaba mucho la atención, la verdad es que sí. Ay. ¿Será que todavía no han cambiado esa tradición? Pues ustedes saben que no, porque las mujeres se mueren por los alemanes. Perdimos, Y no pailas. porque aún seguimos diciendo que los hombres son perros.
Ah, sí, bueno, y también No, eso. ustedes sí sabían que nosotros los hombres acá Ahí en no se Colombia veía estamos nada. mal ubicados geográficamente. ¿Por qué? Ciertamente. Que Mujeres también. Y sí, Oscar. Porque nosotros los hombres le parecemos muy guapas a las europeas y a las gringas. Es que les encantan los colombianos. Brother, Las ahora No, sí, mujeres, pero ya varía de qué Por algo colombiano será. seas, ¿no? Porque no, es que... no, Oscar, Un la, colombiano tipo Samuel parece como un alemán Entonces ya no, versión chiviado. ya pierde Osman, el gusto.